Ya está grabando en este momento. Voy a grabar externamente porque como pueden ver ahí dice no se pudo cargar, no se pudo cargar. No sé qué estará pasando con Canvas hoy, pero para tener el backup ahí se los tengo. Entonces por favor vean el video. La invitación es a que se actualicen con ese video cuando tengan tiempo. Véanlo. Allá explico cuáles son los porcentajes de notas de este corte. En este corte vamos a continuar con un video. Van a tener que hacer un video como parcial, pero esta vez van a tener unas características diferentes. Entonces revísenlo, todas las dudas que tengan. Siempre recuerden las tutorías de 6 a 8 el día de hoy, de 4 a 6 los miércoles. Solo un compañero de ustedes en estos momentos tiene un proceso de nivelación porque entró tarde. Pero ojo en cuanto a esos procesos de nivelación, nosotros como profesores no tenemos que estar diciendo, Joel David, ¿será que por favor se puede conectar? Lady Jaimes, por favor esto, venga que Buenas la estoy tardes. esperando a la clase. Entonces, no, ¿listo? El video del que hablo es un video que les envié a Canvas y un video que está grabado en las videoconferencias de del Buenas primer tardes. corte, ¿listo? Entonces hablo de ese video para que lo tengan en cuenta y para que lo vean. Está dentro de los mensajes. Si me están preguntando cuál video es porque no han visto los mensajes. Vean los mensajes que se les envían por Canvas. Todo es importante, todo lo que se les envía. Espero que esas 10 personas que todavía no están al día conmigo en las calificaciones, en el diccionario y en el proyecto de video me lo entreguen hoy antes de las 8 de la noche para poder dar cierre a sus notas. Son solo 10 personitas las que hacen falta. Piensen, y si van y miran las notas, les en cuenta cómo afecta ese video solamente. O sea, no entregan el video y ya van perdiendo el corte, pero entregan el video y sacan buena nota, lo pasan perfectamente. Entonces, porfa, todas las tareas, todas las actividades en inglés cuentan, suman bastante. Para los Profe, que, quisiera interrumpirte. señora, Profe, lo que pasa es que yo entregué el video dentro de las fechas establecidas, sí, incluso unos días antes de que cerrara, pero me parece que el video fue entregado con atraso. con retraso, sí, no importa, no importa eso de que aparezca con retraso o sin entrega en algunos casos, no importa, lo importante es que la nota se va a ver reflejada, no se preocupen por eso, no les va a afectar, no pasa nada, ¿sí? No se preocupen que les aparezca la nota como en azul o como en rojo, si les aparece en azul es como retardo y en rojo que no entregó, pero de pronto puede ser que ustedes me lo hayan entregado por interno o que me lo hayan entregado por fuera de una fecha que se haya establecido originalmente en el curso. Entonces, pero eso no les va a afectar. No se preocupen que la nota no les afecta a eso. Ahora, Vale, para los que me... regalen un segundito y explico a dónde van a encontrar ese video para los que no lo han encontrado todavía. Del video que les hablo está en la pestaña de primer corte, video clases de primer corte, Final We First Send. Ese es el video que deben ver. ¿Listo? Señora, dime. Dime. Es que tengo una pregunta. Ahí en la parte donde dice calificaciones, arriba en la parte derecha aparece como un porcentaje y después una nota entre paréntesis. ¿Esa es la nota final de corte? Acabé de decirlo en clase. ¿Sí ve que no prestan atención? Es que no Sí, estaba señorita. escuchando, por eso Sí, señorita. pregunta. Esa es la nota del primer corte. Pero recuerden que a partir de esta semana que arrancamos, esa nota va a empezar a cambiar. Va a subir, va a bajar, dependiendo de lo que vayan sacando en las tareas que vamos entregando semanalmente. Ese es el único detallito que debemos tener en cuenta con ella. ¿Listo? Vamos a arrancar explicando la tarea de esta semana, porque esta tarea ya tiene un poquito más de complejidad y vamos a necesitar estar muy pendientes a saber qué es lo que deben hacer. Señora. Profe, una pregunta es sobre respecto al video que subimos a YouTube. Profe, ¿ese video lo podemos borrar o lo tenemos que dejar ahí? Si ya lo califiqué, sí. Y si ya recibieron una manita arriba, sí. Yo todos los videos que ya vi y que ya califiqué tienen la manita arriba de me gusta. Y si ya tienen la nota, sí, ya pueden borrarlo. No pasa nada. Hablando de eso, yo había dicho que todas las personas debían entregar individualmente el trabajo. Entonces, los que no lo entregaron confiando en que el compañero lo entregó, entréguenme. Yo sé que de esas 10 personitas que me faltan esa nota es precisamente por eso, porque tal vez lo hicieron en grupo y se confió en que Pepito entregó, entonces yo no entrego. No,
porque es que yo necesito calificar individualmente. Entonces, si yo llego a la página de Laura y no veo video en Laura, pues a Laura le pongo 0. A pesar de que yo haya visto a Laura en el grupo con Andrés, pero es que yo no los conozco, chicos, yo no sé sus caras, ustedes no ponen fotos en el perfil, entonces, ¿cómo sé? Sí, por eso es que puede ser que alguno de ustedes tenga esa nota en 0, porque se confió que el compañero la entregó. Bien, prestemos mucha atención a lo que les voy a mostrar en este momento. Me dicen si están viendo mi pantalla, donde dice Grade Level Activity Number 1. Sí, señor. Esta es la tarea de esta semana. A partir de este segundo corte vamos a ser un poquito más complejos en las tareas. Estas tareas no tienen 2 intentos, solamente tienen un solo intento. Esta primer tarea es un análisis de lectura. Van a tener este documento que habla de George and Lucy's Dream Vacation, las vacaciones de George y Lucy. Van a leerlo. De acuerdo a esa lectura, ustedes van a resolver 5 preguntitas. Algunas son de falso o verdadero, otras son de escoger. Son solo 5 preguntas. Ojo, mucho ojo con las preguntas que tienen de completar. Son palabras, es una sola palabrita la que necesitan meter ahí. Esas palabras no me las escriban en mayúscula sostenida. La palabra va en minúscula. Si la oración empieza con la palabra, pues va mayúscula inicial. No le pongan puntos, no le pongan comas, no le pongan guiones, nada. Va la palabra desnudita tal cual. Y para que no se confundan, realmente el ejercicio está para que se saquen un 5, chicos. Porque el texto está extraído exactamente igualito de donde está el documento. Este ejercicio de comprensión de lectura es solamente de comprensión, no hay de crítica ni de análisis profundo, nada. Es saber leer bien en inglés, responder verdadero o falso, escoger la opción correcta, buscar la palabrita que falta y ponerla dentro del espacio que falta. Por si acaso a ustedes esa imagen no les llega a aparecer, no se preocupen. En este preciso momento, como pueden estar viendo, se las voy a compartir esa lectura. Ustedes son el grupo BIR 7, ¿cierto? BIR 7. Para todos los estudiantes, tema lectura de la tarea. Ojo que ese documento que les voy a compartir tiene adentro, por supuesto, la lectura. ¿Sí? Si se dan cuenta, tiene la lectura y aparte de eso tiene una serie de ejercicios. Los ejercicios no los tienen que hacer, no hagan los ejercicios del PDF. Es solo para leer para la tarea. Ojo, ahí se los acabo de enviar para que ustedes lo tengan. En caso de que dentro del quiz se llegue a borrar la imagen, que no les aparezca, tienen el documento, léanlo primero, busquen en las palabras clave, adelántense a lo que viene a la actividad, lean, traduzcan y ya cuando tengan ese ejercicio hecho, vayan, abran la tarea y respondan esas únicas 5 preguntitas. ¿Entendida la tarea? Sí, señor, todo claro. Perfecto. Sí, profe, perfecto. So, Profe, señor. una preguntita, ¿eso lo va a Cuéntame. dejar también con fecha de hoy noche? Sí, señor, mire. Gracias por preguntar porque eso era muy importante y se me pasaba. Ya estamos nivelados en tiempos, ya aprendimos cómo manejar la plataforma, ya sabemos que las fechas de entrega son una sola tarea a lo largo de una semana. Estas tareas de aquí en adelante, a partir de esta, se activan todos los martes a las 6 de la tarde y tienen fecha límite hasta el siguiente martes antes de las 4 de la tarde. Es decir, se activan una vez terminen la clase y se cierran antes de iniciar la clase nueva. Tienen 7 días completos, no hay excusas, tienen un solo intento porque lamentablemente lo de los intentos lo cogieron fue en un desorden horrible porque cogían el siguiente intento y seguían cometiendo el error, no estudiaban, no reflexionaban acerca de cuál era
los posibles errores y cómo podía mejorarlos, sino que no, volvían y hacían el segundo intento y mal nuevamente, porque no reflexionaban, porque no estudiaban, no analizaban qué era lo que les había quedado mal. Entonces quité los intentos, no hay intentos. ¿Listo, chicos? Es ojo, tienen toda una semana completa para hacerlo. Tienen completo el tiempo. Regálenme un segundito, porfa. Aló, aló. Sí, bueno. Sí, señora. Muy ocupado, me podría llamar después de las 4. Estoy trabajando. Qué pena, mil gracias. Chicos, disculpen, es que me entró una llamada de la universidad. Entonces, lo que les comentaba, una sola oportunidad. Tienen toda una semana completa para hacerlo. Es una sola tareita, es algo muy sencillo. En este caso es una lectura. Se las estoy dando por medio de mensaje para que la lean, para que la estudien, la traduzcan antes de irse a hacer la tarea. Y cuando hagan la tarea, la entregan y ya salió. Profe, que se me fue la luz toda una semana, regáleme las evidencias de que duró toda una semana sin luz y le reactivó nuevamente. Profe, una calamidad doméstica, claro, pueden ocurrir, miren, el caso de la compañera que estábamos hablando ahorita. Listo, no pasa nada, ella reporta esa calamidad de bienestar, bienestar nos dice, nos comenta el caso y nosotros abrimos nuevamente el sistema para ese estudiante. Pero de aquí en adelante, solo con evidencias es que se van a reactivar los espacios. Ya estamos organizados, ya estamos aprendiendo a manejar nuestro tiempo, a manejar todas las asignaturas que tenemos. Es entendible, son muchas, pero inglés es solamente una tareita. Se explica en español en la clase. Tienen toda una semana para hacerlo. Cada día tiene 24 horas. Entonces, es cuestión de organizarnos. Listo, chicos, vamos a arrancar hoy el día porque hay bastantico por hablar. Esta es nuestra semana número 1 and today we're going to talk about dream vacations. Hoy vamos a hablar sobre las vacaciones. Vamos a hablar sobre vocabulario de las vacaciones y vamos a incluir dos conceptos gramaticales importantes en esto. Right? So, de acuerdo a la explicación de cómo va a ser el proyecto de este corte, este es el primer tema que vamos a manejar para la creación de ese proyecto. En esta semana vamos a aprender sobre vocabulario de las vacaciones, cómo diferenciar ciertos conceptos que en inglés se usan diferentes del español y vamos a incluir dos temas nuevos para usar con nuestro presente simple. So vamos a arrancar. Here we go. Today we're going to start working with this. Now, people, en este módulo, ¿se acuerdan que antes donde estaba la cámara de televisión, la cámara fotográfica era donde teníamos el material? Ahora aquí es donde tenemos estos tres símbolos, las mascotas, el corazón y el emoji de las gafas. Y donde ven como la explosión es ahí donde van a utilizar esos links o esas actividades para practicar lo que aprendemos. ¿Listo? Vamos a ver nuestro primer enlace, Dream Vacations Grammar Explanation Number 1. ¿Ven el flipbook? Sí, señor. Good. Señor. So, Sí, señor. vacations. Do you know what is the difference between vacation and holidays? ¿Quién sabe la diferencia entre vacaciones y vacaciones? Entre la palabra vacation y la palabra holiday, antes de Hola, arrancar. profe, ¿cómo está? ¿Ahí me escucha? Sí, te escucho. Creo que la diferencia es que holidays hace referencia a celebraciones en específico Good. y pues el otro sí es de vacaciones, ¿no? Very good. So that's simple. That's the idea. Good. Right. Straight to the point. Directo al grano. Very good. So las vacaciones se refieren, o la palabra holidays, it is related to one day. Se refiere a un momento en específico. Right? In English, they're talking about special days that are celebrated by a lot of people. They can be included in the religious holidays. Entonces, cuando nos referimos a la palabra holiday,
Su nombre lo dice, un día sagrado o un día feriado. Esta palabrita se utiliza principalmente cuando hablamos de los días festivos o cuando hablamos de alguna celebración de tipo religioso o general a nivel nacional. Por ejemplo, la Navidad. Todos esos días de Navidad que empiezan aquí en Colombia desde el 8 hasta el 31, en Estados Unidos empiezan desde noviembre hasta el 31, ¿sí? Todos esos días serían lo que es la celebración o el festivo de la Navidad, pero no refieren tanto a vacaciones, ¿right? Cuando hablamos de la palabra vacation o cuando hablamos de la palabra vacaciones como tal, cuando nosotros hablamos de un periodo prolongado de tiempo, ¿sí? Y cuando en ese periodo nosotros viajamos, eso es lo importantísimo. Cuando hablamos de viajes, cuando nosotros representamos un viaje en nuestras vacaciones, ahí podemos usar la palabra vacation, right? So, esta es una de las condiciones en el inglés americano o en el inglés general de diferenciar entre estas dos palabras. Now, resulta que en inglés británico siempre como siempre ellos son un mundo diferente, un mundo aparte, un cuento aparte, ¿cierto? Pues resulta que la palabra holidays y vacations en inglés americano son diferentes, en inglés británico no. Para cuando ustedes se presenten a Inglaterra, a esa isla del Reino Unido, la palabra vacations no existe como tal allá. Allá la que se usa es holiday. Y holiday puede significar cualquiera de las dos cosas. Un día festivo o un espacio de vacaciones. Right? Entonces, esa es la diferencia entre como lo americano y lo británico en cuanto al contexto de estas dos palabras. Now, hay unos días especiales in which you don't work, you don't study, but they are not holidays or they are not vacations. Hay a veces en donde ustedes tienen un día en donde no estudian, ni trabajan, ni nada, y no necesariamente es un día festivo o no necesariamente son unas vacaciones. Supongamos que la universidad está en las Olimpiadas especiales. En esas semanas no hay clase, por ejemplo. En esos 3 días de las Olimpiadas no hay clase. No son unas vacaciones, no son días feriados, pero son días libres, días de descanso. Esos días nosotros en inglés los llamamos day off o días afuera de lo que normalmente hago, días afuera de mi rutina o mi de trabajo diario. Good. So there we have the 3 words that we can say in English. Aquí tenemos nuestras 3 palabras para desarrollar este vocabulario. Holidays, vacations, day off. Holidays, un día en especial, un día feriado. Vacations, cuando yo realmente decido viajar, salir de la casa a otro lado. Why I explain that? ¿Por qué explico esto? Porque resulta que hay una última palabrita que hoy en día está en auge. La Casa Británica ya la aceptó como una palabra dentro del diccionario y es la famosa palabra staycation. Stay de quedarse y cation de vacaciones. ¿Qué es una staycation? Las staycations son unas vacaciones en casa. Cuando no hay plata para salir a viajar, pero estoy dentro de mi tiempo de descanso, yo llamo a eso unas staycation. Right? Entonces aquí incluimos esta otra palabrita para nuestros proyectos. Yo puedo hablar de los holidays, de los días feriados en mi país. Puedo hablar de las vacations, a dónde voy, qué me gusta hacer, con quién voy, qué hago en las vacaciones cuando viajo. O puedo hablar de las staycation, que son las vacaciones que me toca aprovecharlas en casa porque no hay plata para salir, no hay plata. Entonces yo hago cosas en mi casa, me voy de crucero, de la cocina a la sala, etcétera, etcétera. So that is the staycation. Good. Y por supuesto, la palabra day off, que se refiere a un día libre, no necesariamente un día festivo o un día de las vacaciones. Good. So, this is part of the vocabulary. Now, let's pay attention to the following video. Me dicen si ven el video. ¿Sí lo ven?
Sí, señor. Chicos, yo lo voy Yes. a poner en volumen muy bajito porque YouTube me está bloqueando los videos que yo grabo para guardar de clase por derecho de autor. Entonces voy a bajarlo. Igual es Mr. Bean. Mr. Bean no habla. ¿Qué van a hacer acá en esta actividad? Pay close attention to the vocabulary. Everything that you can see. Todo lo que puedan ver ustedes, cópienlo en una hoja. Saquen ese vocabulario, porque este es el vocabulario que vamos a trabajar de este tema. Todo lo que viene acá con Mr. Bean y otras cositas que les voy a enseñar. So, tomen apuntes y empecemos a ver el video. Profe, ¿hay la posibilidad de que repita el video lo que va hasta ahora? Es que el internet no me estaba funcionando bien. So that's it. Vocabulary. What kind of words did you find down? ¿Quién me regala palabras que ha encontrado de ese vocabulario? Let's see. Tell me. Yo, profe. Tell me. Maleta grande, Ok. libro, oso, tijeras, pantalón, cepillo de dientes. Ingredients or food, comida, right? So those are elementos que usamos en vacaciones, ¿verdad? Como la maleta, las maletas, la palabra especial para ese equipaje es suitcase. Siempre que escuchen el suitcase se refiere a maleta de viaje o maleta de negocios. Tiene esa ambigüedad en la palabra, el significado. Suitcase. Tenemos comida enlatada, sí, a veces cuando viajamos por prolongado tiempo, llevamos comida, pues nosotros compramos que paqueticos, cosas así, pero allá acostumbran a usar comida en lata, comida enlatada. Get ropa, importante. And if you can notice what kind of clothes they was packing. ¿Qué tipo de ropa estaba empacando él? ¿Para qué tipo de clima? Shirts. T-shirts, sweatpants, bermudas. Para clima cálido. Para clima Playa. cálido, ¿cierto? Llevaba el chingue de baño ahí. Good. So, dependiendo también del lugar donde vayamos, vemos el tipo de ropa que llevamos, ¿cierto? Que abrigos, si vamos a viajar a Bogotá, por ejemplo, que el traje de baño, si vamos a un lugar cálido, bronceador, etc. Well, those are vocabulary. Teníamos también, ¿qué más? Bueno, su teddy bear, que era el peluche de él, siempre carga el peluche para todos lados. ¿Qué más? What else do we have for a traveling? ¿Qué más llevamos en un viaje? Profe, ¿cómo se dice? Pantalones cortos o sandalias, el Short jabón para el pants. cuerpo, Short pants para pantalón corto. O bermuda, tal cual lo decimos en español, bermuda. Bermudas en inglés. ¿Qué más dijiste? el jabón, o sea, él Jabón. lleva jabón para el cuerpo, Ok. Todos los utensilios de aseo, ¿verdad? Entonces hablamos del soap, del toothbrush, del toothpaste, la crema dental, cepillo dental. So this is vocabulary. Good. Now, talking about transportation. ¿Qué tipo de transporte usamos para viajar generalmente? We have the planes, the airplanes, the buses o autobuses, motorcycles, cars. ¿Qué otro tipo de transporte can we use? A boat. We can travel by boat. Boats, ships, right? Interships, cruises, cruceros, botes, barcos, yates. Right, very good. Apart from the transportation, we can talk about activities. ¿Qué tipo de actividades hacemos en nuestras vacaciones? So, for example, we stop studying. Dejamos de estudiar, ¿verdad? O menos que se metan en cursos intensivos o los intersemestrales de la universidad, pues no. Go to dance, go to the beach, you go to the shopping mall, you play some sports, you visit friends. ¿Qué otras actividades hacen en sus vacaciones? Tell me. What activities you do in your vacations, your holidays? Salir de paseo, Okay, you go, visitar lugares. you swimming, visit places, Dormir. sleep, sí, descansan. Ay, What is this one? go swimming, ¿Cuál es esta? Esa no la ponen a hacer a todos. Do the chores. ¿Qué es eso de do the chores? Hacer el aseo a la casa. Exacto.
los oficios de la casa. Cuando usted habla de las tareas del hogar o los oficios de la casa o las actividades de la casa, decimos do the chores. Y ya con esa palabrita encerramos todo. Lavar, planchar, fregar, todo. Do the chores. Good. So, ahora tenemos musiquita de fondo. What else? ¿Qué más necesitamos para nuestros viajes? Dinero. Apaguen los micrófonos, Dinero chicos. Passport, visa, el pasaporte, la visa para ciertos lugares. Money. Money is really important. El dinero, muy importante. Tiquetes, los tiquetes aéreos, los tiquetes de tren, los tiquetes de bus. And of course, to know the good weather. Casi nadie viaja en un clima malo, ¿verdad? Buscamos un clima bueno para viajar. So this is the vocabulary, people, we're going to use. Sorry, voy a silenciarlos un momentico, porque acá me suena muy fuerte. And, todavía tengo por allá alguien que está. What else? What else do we have? A ver, ¿qué más vocabulario podemos tener acá? Speak up. Nothing more? Just like this? Visitar. Good. Visitar a la familia. Ya, eso entra dentro de las actividades, ¿verdad? Entonces todo ello está en nuestras actividades del día a día. Now, con esto vamos ahora a hablar de los adverbios de frecuencia. What are the adverbs of frequency? Los adverbios de frecuencia son palabritas que, como su nombre lo dicen, modifican en la forma en que yo frecuento una actividad o que yo hago una actividad. Adverbio significa antes del verbo, que modifica al verbo. Entonces, the frequency adverbs are special words which tell us how often we do an action. En esta ocasión, vamos a mirar los de frecuencia. Eso quiere decir, vamos a decir qué tantas veces o con qué frecuencia nosotros hacemos nuestras actividades en nuestro diario vivir. Este concepto gramatical lo vamos a incluir ahora dentro de lo que ya hemos aprendido, dentro del presente simple y el uso de frases para hacer oraciones más grandes, más complejas, más chéveres, right? So now, how they are going to work. ¿Cómo funcionan los adverbios de frecuencia? Well, we need to understand two different types of adverbs. Vamos a identificar dos diferentes tipos de adverbios. Los adverbios de frecuencia indefinidos, que son estos que ven en pantalla, always, usually, frequently, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, never, y otros porque tenemos varios realmente, solo que vendrían los otros siendo como sinónimos. Por ejemplo, normally, generally, son sinónimos de occasionally, seldom es sinónimo de rarely, often y frequently y sometimes son sinónimos. Bueno, tenemos varias palabritas que nos indican una frecuencia con la que yo hago las actividades. De acuerdo a la cantidad de veces que yo lo hago, pues voy a tener cierta palabrita que me ayuda a entender esa cantidad. Se llaman indefinidos porque no me dan un número exacto de veces. Es diferente decir que yo nado 7 veces al mes a decir que yo a veces nado, que siempre nado, que usualmente estudio, que de vez en cuando trabajo, que rara vez lo hago, right? So, vamos primero a identificar estos adverbios de frecuencia que, como su nombre lo dice, son indefinidos porque no me dicen exactamente una cantidad de veces, pero sí me están expresando una frecuencia. So, let's start studying them. Vamos a empezar a estudiarlos a ellos. ¿Sí ven el paint? ¿Sí están viendo el paint? Sí, señor. Sí, profe. Señor. Qué pena estarle diciendo siempre lo mismo, pero es que a veces se pierden. Se pierden o a veces se me olvida compartir. Entonces, that's why. Now, estos adverbios. Fíjense que hay unos en azules, otros en rojo. We're going to start paying attention to them. Vamos a mirarlos de aquí para arriba. Good. Those adverbs of frequency, the ones that are in blue, esos que están en azul de ahí para arriba,
Ellos son positive adverbs of frequency. Se llaman adverbios de frecuencia positivos porque ellos me explican una cantidad de veces en las cuales yo hago una actividad. No me dicen exactamente la cantidad de veces, pero sí me están indicando que lo hago con cierta frecuencia. Right? So, they are the positive adverbs. ¿Cuáles son sus significados? Let's say, always, 100%, siempre. Usually, frequently, generally, como les los expliqué en los otros, y los otros sinónimos que encontremos, van a significar usualmente, frecuentemente, generalmente. Ellos todos son sinónimos, ¿sí? Las palabras que en inglés terminan en L y en I, ¿sí? Esas palabras en español traducen mente. Por eso acá cuando decimos usually, usualmente. Frequently, frecuentemente. Occasionally, ocasionalmente. Right? So, estas palabras están diciendo una cantidad de veces que lo hago. Right? Me están indicando más o menos un porcentaje. Que todas las veces, los 7 días de la semana, always. Que más o menos de lunes a sábado, usually. Que de lunes a viernes y una parte del sábado, frequently. Tenemos la palabra often y sometimes, que en español vienen siendo sinónimas. Ambas significan en español a veces, de vez en cuando. Pero la palabrita sometimes es especial. Porque la palabrita sometimes es un 50-50, es nuestro caucho. Entonces ella no es ni más ni menos. Ni más ni menos. Ella es como la palabra neutral, así como cuando yo les digo, ¿entendieron? Y ustedes me dicen, so, más o menos. Y yo les digo, bueno, más o menos es un caucho, ¿aprendieron o no aprendieron? Entonces esta palabra de sometimes me da a mí como el 50-50. De 6 días en la semana hay 3 días que los hago, hay 3 días que no. Ese often es un poquitico más frecuente que el sometimes. Entonces, a pesar de que en español often y sometimes significa lo mismo, a veces, de vez en cuando, el often representa un poquito más de frecuencia que el sometimes. Nuestro sometimes ya es un cauchito, es un más o menos. A partir del occasionally para abajo, todos esos adverbios se consideran adverbios negativos porque me están indicando una frecuencia no exacta, ¿sí? Una frecuencia poco usual, poco frecuente, por valer la redundancia. So, tenemos palabras como occasionally, como seldom, como rarely y never. La palabra rarely y seldom vienen siendo lo mismo, solo que seldom es un poquito más frecuente que el rarely. Rarely es rara vez o raramente, seldom viene siendo lo mismo, rara vez o raramente, pero ese seldom es un poquito menos frecuente, más frecuente que el rarely, más frecuente que el rarely. So, ya los adverbios están clasificados en positives y en negatives. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para meterlos en una oración? ¿Cómo vamos a hacer para escribir oraciones con estos adverbios? Easy people. Debemos acordarnos de que los adverbios se escriben al lado del verbo. Por eso se llaman adverbios, porque van modificando al verbo. Por lo tanto, ellos deben estar cerca al verbo para poder dar una explicación. Así como en español que yo digo, yo canto frecuentemente en las mañanas, ¿sí? Cuando me baño yo canto frecuentemente. O, por ejemplo, cuando ustedes dicen, yo siempre soy un buen estudiante. Fíjense que en español los adverbios van ubicados bien sea antes o bien sea después del verbo, ¿sí? Fíjense, en el primer ejemplo, el adverbio está después. En el segundo ejemplo, el adverbio está antes. Pero lo importante es que siempre esté al lado del verbo. Siempre al lado del verbo. Nunca puede ir en otro lugar que no sea al lado del verbo.
Now, that's Spanish. Eso es español. En inglés, ¿cómo va a pasar? ¿Cómo va a ocurrir? So, here we go, that we need to understand the grammar structure of the words. So, en inglés, debo acordarme para las oraciones positivas que debo clasificar al verbo to be aparte de todos los demás verbos. Aparte de todos los demás verbos. Siempre. El verbo to be va a tener un tratamiento especial que a los demás verbos. Miremos aquí la gráfica. Dicen positive. Con verbos diferentes al verbo to be tenemos el orden que tenemos al sujeto, al adverbio antes del verbo. Mientras que con el verbo to be tenemos al sujeto, al verbo to be y después el adverbio. So, taking into account this, mirando esto, vamos a ver que en inglés tenemos dos estructuras. La primera es para verbo to be y siempre va a ser el sujeto más al verbo to be más el adverbio. Siempre. Por ejemplo, si yo voy a decir esa oración que está arriba, yo siempre soy un buen estudiante. En inglés yo debo decir I am, como digo siempre, Always. always. I'm always Always. a good student. Entonces fíjense bien, en inglés, con el verbo to be, el adverbio va ubicado después del verbo to be. Mira, acá tengo el verbo to be y a dónde puse al adverbio después. Entonces, ojo, con el verbo to be, el adverbio va después del verbo to be, no antes. Fíjense que en español yo lo digo antes, digo yo siempre soy un buen estudiante, yo a veces soy amargado, yo de vez en cuando estoy feliz. En inglés debo ponerlo después. I am always a good student, I am never a good student, etcétera, etcétera. Con los demás verbos, con todos los otros verbos diferentes al verbo to be, sí voy a ponerlo antes. Entonces, con todos los otros verbos, la estructura viene siendo subject plus adverb plus verb plus el resto. Ejemplo, la palabra, la frase que escribí arriba. ¿Cuál es el sujeto? Yo. Arriba dije, yo canto frecuentemente. En inglés, ¿cómo debe ser? Yo frecuentemente canto en la mañana. Entonces, ¿cómo digo frecuentemente? ¿Quién me lo dice? Frequently. Frequently, very good. I frequently sing in the mornings. I frequently sing in the morning. I frequently sing in the mornings. Y así tengo la oración, respetando la estructura e identificando que con todos los verbos diferentes al verbo to be, el adverbio yo lo pongo antes del verbo. Antes. Right? Antes del verbo to be. Good? So now, ¿quién me regala una oración? Una oración solo de ustedes. Regálmenme un verbo que ustedes hacen, una actividad que hacen en su vida diaria. ¿Y con qué frecuencia la hacen? A ver, ¿quién activa el micrófono? Yo canto por las tardes. ¿Cada cuánto? En- ¿Cada cuánto cantas? Regálenme la Frecuentemente. frecuencia. Yo canto frecuentemente. Ahora Dios dilo en mío. inglés. Esa es la misma oración que tenemos ahí en el ejemplo. I frequently sing. Yo canto frecuentemente. Bien, otra actividad. A ver, la chica que está hablando. Aquí ya no usaríamos everyday. Aquí no. Ya vamos usamos- para allá. No te me adelantes. Ya vamos para allá. Yo Muy hago bien. ejercicio frecuentemente. Ah, pero cambien los adverbios. ¿Cómo? Ahora todos van a ser frecuentemente. Usualmente. A ver, di la oración completa. Usualmente. I Yo hago am ejercicio usualmente. exercises. Ok, a ver. Súper.
Me encanta que esta vez se embolaten entre ustedes y escuchar al otro súper bien. Al menos ya están participando. Thank you. A ver, uno por uno. Levanten la mano, yo leo acá. Levanten la mano. Juan Saavedra, a ver, Juan, te escucho. Y luego Luisa Moreno. Y luego Gonzalo y luego Juan Diego. I am playing soccer often dies. ¿No? Presente simple. Entonces no vamos a decir I am playing, sino I play. I play soccer. Listo, eso es lo que tú haces. Juegas fútbol. ¿Con qué frecuencia lo haces? Dime. Often. Often. Entonces, ¿cómo digo? A veces. I often play soccer. I often play soccer. El adverbio primero antes que el verbo. Very good. Seguimos con Luisa. A ver, Luisa, dime la tuya. I frequently play with my pet. Very good. I frequently play with my pet. Yo siempre juego con mi mascota, por ejemplo. Termino acá la sesión y mi desestrés es allá acostarme en la cama a jugar con ellos. Good. Luis Fernando. I usually work at nights. I usually work at night. Very good. Gonzalo, la tuya. I always go to the gym on Monday, Wednesday, and Friday. Ok. I always go to the gym. Siempre vas al gimnasio. Y especifica los días para decir que siempre vas esos días. Muy bien, ya vamos para allá para especificar exactamente los días. Juan Diego. I always listen to music. I always listen to music. Perfecto. Karen Molina. I usually play table tennis on Sunday. I usually play tennis on Sundays. Muy bien. Camilo. Camilo Soto. I am always do homework. Ok, ojo acá con esto y gracias por el ejemplo. Gracias por el ejemplo, Camilo. Escuchemos esta. I am always do homework. Ojo, chicos. Hay un pequeño error que pues nos pasa, siempre lo cometemos. ¿Cuál es? No iría el am, ¿no? No iría el am, muy bien. Es que yo tenía esa duda, pues. Muy bien. Siempre que hablemos en presente simple, o usamos el verbo to be, o usamos cualquier otro verbo, pero no los dos juntos. ¿Listo? O yo digo, I am always a good person, o I always do homework. O soy, o estoy, o hago otra actividad. Good? So, nice. This is simple. Nuestros adverbios de frecuencia, ya. Unos son positive, otros son negative, unos me hablan en oración positiva, otros en negativa. Ahora, ¿por qué es importante esta clasificación? Resulta que todos los adverbios en inglés, esta es una regla que debo memorizarme. All of the adverbs must be used in positive sentences. Todos los adverbios de frecuencia en inglés deben ser usados en oraciones positivas. Porque si yo los uso en una oración negativa van a tener un contexto completamente diferente. Vamos a mirar. Por ejemplo, si yo digo I always do homework, yo siempre hago las tareas, pues sí, estoy diciendo que el 100% de las veces yo lo hago. Todos los días, de lunes a viernes, de lunes a domingo, siempre hago las tareas y me ponen 5, 5 hago. That's a positive sentence. Eso es una oración en positivo. Good. Pero si yo llego a crear esta oración en negativo, el contexto me va a cambiar y lo que me van a entender las personas va a ser diferente. Por ejemplo, I don't always do homework. Homework se resume de esta forma, chicos, para que vayan aprendiendo. Cuando ustedes dicen I don't always do homework, la gente ya no va a entender que usted hace las tareas el 100% de las veces. La gente va a entender que más o menos el 70, el 80% de las veces usted hace la tarea. Fíjense, el adverbio cambia su frecuencia. Es muy diferente decir yo siempre lo hago a decir yo no siempre lo hago. Cuando digo yo no siempre, ¡pum!, se me baja la frecuencia. Ya es otro concepto diferente.
Por eso los adverbios que son positivos como always, usually, frequently, often, sometimes, a ellos no los necesito utilizar en negativo, porque resulta que yo ya tengo adverbios, que me quieren decir eso que yo quiero decir en negativo. Si yo no quiero decir I don't always do homework, yo debo escribir es más bien I occasionally do homework. I occasionally do homework. Al decir el occasionally acá, ya la gente está entendiendo, ¿sí? Está entendiendo esa negación, está diciendo, sí, esta oración está en negativo porque está diciendo este adverbio y este adverbio es de esa lista de adverbios que son negativos. Está diciendo que esa frecuencia es poca, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando ustedes ponen un adverbio positivo en negativo, termina convirtiéndose en uno negativo y bueno, eso es un embolate ahí que ¿para qué? Si ustedes quieren decir una de estas frecuencias en negativo, pues utilicen las frecuencias que están en negativo y listo, no se embolatan, right? Pero hay veces en las que ustedes van a encontrarse con esto es para que entiendan que entonces el concepto de la frecuencia de ese adverbio va a cambiar por ponerle esa negación. Now, ¿qué pasa cuando decimos que menos por menos es más? Estamos hablando de cuando dos cosas están hablando de negativo, terminan hablando de algo positivo. Entonces, por ejemplo, si ustedes dicen she doesn't never do homework. ¿Qué quiero decir con she doesn't never do homework? Miren, la palabra never ya es negativa. Y si yo niego doesn't, estoy hablando en negativo. Entonces, ¿qué pasa si yo digo ella no nunca hace la tarea? La gente queda como, ¿qué? ¿What? Ella no nunca, o sea que sí, o sea que no, entonces se embolata, ¿verdad? Entonces, los adverbios que son negativos tampoco se usan nunca en oraciones negativas. Por lo tanto, siempre que hablen de adverbios de frecuencia, las oraciones deben ir en positivo. Siempre, 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 no importa con cualquiera de ellos, las oraciones siempre deben ir en positivo. Si quieren hablar de una frecuencia negativa, utilizan los de abajo, y si quieren hablar de una frecuencia positiva, utilizan los de arriba. Y listo. Es como si a partir del occasionally volviéramos a retrocedernos hacia el 100, pero hacia lo negativo. Good? Clear? ¿Entendimos? Yes, sir. Ok. So people, now, ahora sí vamos a hablar de esos adverbios que hablaba la compañera. Profe, ¿qué pasa con ese adverbio de siempre? Que yo digo que todos los días, que todos los meses, que todos los años, que todos los siglos. Esos son los famosos adverbios de frecuencia definidos. Los adverbios de frecuencia indefinidos se llamaban así porque me indicaban una frecuencia no exacta. Yo no sabía como exactamente cuántas veces. Pero con los adverbios de frecuencia definidos, sí voy a saber exactamente cómo y cuántas veces hago esa actividad. Right? So, now, ¿cómo se van a manejar? Ouch, no me copió. ¿Cómo se van a manejar? A diferencia de los adverbios que acabamos de aprender, estos adverbios, chicos, se pueden usar tanto al principio como al final en las oraciones. Fíjense que con estos adverbios de frecuencia indefinidos, ¿en dónde debían estar ubicados los adverbios? Antes del verbo, cuando hablamos de los verbos diferentes al verbo to be, o después cuando hablamos de los verbos como el verbo to be, ¿verdad? Pero ahora con los adverbios definidos, yo puedo utilizar estos antes o después de escribir una oración en inglés. Antes o después de escribir las oraciones. Good.
Voy a escribirle los ejemplos de los indefinidos acá para tenerlos en la misma hoja. Indefinite adverbs. Un ejemplo. I usually go to the cinema. Yo usualmente voy al cine. O podríamos decir, she is always late. Ella siempre llega tarde a todos lados. She's always late. Con los indefinidos debíamos respetar el orden, ¿cierto? Con verbos diferentes al verbo to be antes y con verbos como el verbo to be después del verbo. Now, con los definite adverbs, yo voy a primero construir la oración y después de que construya la oración le pongo el adverbio. Entonces, ¿cómo va la estructura? Yo puedo utilizar primero el adverbio, uso la coma y luego la oración. O puedo utilizar la oración seguido del adverbio. Ya vamos a mirar cómo. Right? Fijémonos. Vamos primero a estudiar estos de acá, los primeros de acá. Ellos me dicen once, twice, 3 times, 4 times. Ellos me están hablando de un número específico de veces, ¿verdad? Cuando yo digo la palabra once, estoy queriendo decir una vez. Entonces ya es más específico, ya es un adverbio definido porque me está diciendo que esa acción pasa una sola vez. La palabra twice me dice 2 veces. ¿Sí? Y a partir del número 3 ya utilizo la palabrita times seguida del número que yo indico de cantidades. Y en este caso la palabra times va a significar esto, veces. Entonces, ¿cómo es que digo una vez? Once. ¿Cómo digo 2 veces? Twice. ¿Cómo digo 3 veces? 3 times. 20 veces? 20 times. 7 veces? 7 times, etcétera, etcétera. Estos son adverbios definidos, que aparte de explicarme el número de veces, me van a explicar el periodo en el tiempo en el que yo hago ese número de veces. Y eso es estas expresiones que le estoy encerrando en rojo. A day, a week, a month, a year. Al día, a la semana, al mes, al año. Juntas, esas palabras están creando los adverbios definidos de frecuencia. Ahora apliquémoslos en una oración. Yo digo en la oración de que yo estudio inglés. Pero chicos, ¿cuántas veces estudian ustedes inglés en la semana? A ver, ¿quién me dice? 11. ¿De clases? ¿Estudias 11 veces? Once. Se pronuncia once. Muy bien. Una vez, pero una vez a la semana. Comemos una vez a la semana. ¿Cómo decimos eso? Once a week. Once a week. Ojo que tenemos que escribir la palabrita a. Once a week, coma, I study English. Once a week, coma, I study English. O podemos hacerlo de la forma de abajo, que es sencillamente escribir la oración primero, I study English, y luego ahí sí le pongo once a week. I study English once a week o once a week I study English. Esa es la forma en cómo yo utilizo estos adverbios de frecuencia definidos. Right? I study English once a week. En la segunda forma no necesito poner comas porque estoy creando una oración completa. En la primera forma sí debo respetar ese orden. ¿Listo? Y esa es la forma en cómo lo decimos. Esa es la forma en cómo utilizamos estas expresiones definidas de frecuencia. Ahora bien, resulta que ese a day, a week, a month, a year, lo podemos decir de otra forma, también para sonar más
abreviados y para sonar más efectivos y más rápido, y son esas formas las que están aquí al frente. Entonces, si yo no quiero decir a day, yo puedo decir daily. Si no quiero decir a week, yo digo weekly, a month es monthly y a year puede ser annually o yearly, cualquiera de esas dos. Fíjense muy bien cómo la L con la Y al terminar una palabra en inglés hace que esa palabra en español termine en mente. Diariamente, semanalmente, mensualmente, anualmente. Entonces acá yo puedo decir en vez de once a week, puedo decir once weekly, once weekly, I study English. Right? O puedo decir como en el abajo, I study English once weekly. Right? ¿Entendimos? Entonces, estas expresiones las puedo resumir en las que están al frente y de esa forma es como utilizo las definite adverbs of frequency, los adverbios de frecuencia definidos, el primer grupo de adverbios que tenemos. Right? Questions, preguntas. Not at all, no del todo, claro todo. No. Todo claro, profe. Now, vamos a mirar las Profe. otras. Señor. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, los verbos como I used to, I usually, ¿eso también me sirve como adverbio de frecuencia o no? El used to no es un adverbio. Más adelante lo van a aprender como un verbo modal, pero no es un adverbio, ¿sí? Y el usually, por supuesto, es un adverbio, usually. Pero el used to es como en español decimos yo solía nadar, yo solía cantar. No es un adverbio porque no me está explicando la cantidad de veces en que yo hacía la actividad. Y eso es para hablar en pasado, ¿sí? Por ahora que estamos hablando en presente, son estos los que manejamos. Good. Ahora, miremos estos otros de aquí abajo. El every, que la compañera decía, profe, ¿no podemos decir every? Sí, claro que sí se puede decir every. El every significa todos. Todos. Pero vamos a tener dos formas especiales en que los vamos a decir. Vamos a primero estudiar el every como lo conocemos. Every day, every week, every month, every year. Esta expresión every en este momento significa todos. Ese every, esa palabrita significa todos en esta ocasión. Y, por supuesto, pongo el periodo de tiempo en el cual utilizo ese every para decir que son todos los días, todas las semanas, todos los meses, todas las noches. Un detallito. En español, a la palabra del periodo de tiempo yo le pongo las S, ¿cierto? Yo digo todos los días, todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches. En inglés no puedo ponerle esa S. Profe, ¿por qué? Porque la palabrita every ya me está diciendo que es plural. Ya me está indicando que son todos los días. La palabra del periodo de tiempo no necesita llevar la S. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a utilizar? Al igual que como hablamos de los otros adverbios definidos, al principio o al final de las oraciones. Entonces, por ejemplo, every day, y fíjense que la palabra every day no va pegada, chicos, no me la peguen, van separada. Every day, coma, I study. Todos los días estudio, I study, punto. O puedo utilizarla al final y decir I study every day. Every day. Fácil. Y ya con eso estoy diciendo que todos los días yo hago esa acción. Todos los días. Si quiero decir que todos los meses, digo every month. Sigo que todos los años, every year. Sigo que todas las mañanas, digo every morning. Por ejemplo, every morning, I wake up. ¿Sí o no? Todos los días nos despertamos. O puedo decir, I wake up every morning.
Entonces, con los periodos de tiempo es que vamos a utilizar estos adverbios definidos. ¿Y cuáles son los periodos de tiempo? La mañana, la tarde, la noche, el día, la semana, el mes, el año, el siglo, la década. Todos esos son periodos de tiempo. Good. ¿Claro? Clear, clear, clear. Ahora, ¿qué pasa con estos otros que están por acá volando? Esos otros se llaman más específicos y son más específicos que solamente decir every day, every time, every month, every etcétera. Porque estos en esta oportunidad me van a indicar una cantidad exacta de veces en que pasa ese periodo de frecuencia. Y fíjense, tengo la palabra every y tengo el periodo de tiempo, pero en esta ocasión vamos a poner un número de veces superior al 1, es decir, de 2 para arriba, en que yo realizo las actividades. ¿Por qué? Porque en esta ocasión voy a ser más específico y voy a indicar qué tantas veces hago yo algo en el día, en la mañana, en la tarde, en la noche, en la semana, en el mes, en el año. Y esto hace que la palabra every en esta situación no signifique todo, sino signifique cada. En esta ocasión la palabra every significa cada. Explico la cantidad de veces y explico el periodo de tiempo. Y, ojo, el tiempo sí va a tener su plural. Porque en esta ocasión estoy diciendo cada tanto tiempo, cada tantos días, cada tantas noches, cada tantas semanas. Miremos un ejemplo. Every 4 days, I study Korean. Por ejemplo, mi caso, cada 4 días yo estudio coreano. Every 4 days I study Korean. Estoy siendo más específico que la de arriba, porque en la de arriba digo que todos los días, es decir, de lunes a domingo. Pero si digo cada 4 días, quiere decir que el lunes sí, martes no, miércoles no, jueves no, viernes sí. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es que debo poner la cantidad de veces y, por supuesto, el periodo de tiempo en plural. Y lo mismo puede ser diciéndolo al principio como puede ser diciéndolo al final. I study Korean every 4 days. ¿Ready? Y esta es la forma, chicos, en cómo vamos a utilizar los adverbios de frecuencia. Questions? ¿Preguntas? Any questions? Profe, ¿me dejas ver ahí un momentico donde lo tenía? ¿El PowerPoint? Ya, en Paint. Dime. Sí, por ahí. ¿Qué pregunta tienen? Nothing, everything clear. Profe, Oh, señor. profe, entonces en el primero es como en qué día se hace, ¿no? Sí. Y en el segundo es como ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? O sea, estoy especificando más. Exactamente. Así como cuando usted va al médico y le dice, tiene que tomarse esto semanalmente. Y usted dice, bueno, semanalmente yo digo weekly, pero puede ser más específico semanalmente cada cuánto. Entonces dice, bueno, cada 8 días, cada 6 días, cada 4 días, cada 4 horas, cada 4 noches. ¿Sí? Ese es este último que tenemos acá. Good. Entonces yo puedo ser mucho más específico con estos cuando yo hablo de una frecuencia. Yo puedo decir, yo estudio inglés semanalmente. Bueno, a la semana cada cuánto? Cada 2 días. ¿Y cada 2 días cada cuánto? Cada 2 horas. O cada 24 horas. Eso sería diariamente, etcétera, etcétera. Son los adverbios de frecuencia definidos ya nos explican una cantidad más exacta que solamente decir usualmente, siempre, a veces, de vez en cuando, etc. Good. So, talking about this, ya hablando de todo esto, vamos ahora a involucrar nuestro segundo tema para este
esta primera semana. En este segundo tema, chicos, yo les voy a hablar en general de la estructura y les voy a enseñar para qué funciona cada pregunta WH, pero la tareita que queda para ustedes de investigación es que consulten cuáles son los complementos de estas preguntas y su estructura gramatical. ¿Listo? Yo les voy a explicar qué significa cada una de ellas. Les voy a enseñar la estructura general de las preguntas, pero les queda como tareita consultar las funciones de cada una de esas preguntas a profundidad para que las sepan bien. Good. Y por supuesto, el enlace de las prácticas, acá tienen una práctica de las preguntas, del presente simple, de los adverbios de frecuencia y por supuesto para seguir repasando las descripciones físicas. Entonces esos son los enlaces de práctica que tienen para esta semana. Let's start right now. Vamos a empezar mirando las WH o las yes no questions. Vamos a mirar en general las questions. Recuerden que antes ya habíamos hablado sobre las oraciones en positive, las oraciones en negative, pero habíamos dejado a un lado las preguntas. Now is the time to talk about them. Ya es hora de hablar de ellas. For the questions, we have two types of questions. Yes, no questions. Tenemos dos tipos de preguntas. Las yes, no questions y tenemos las WH questions. Cuando hablamos de las yes, no questions, nos referimos a esas preguntas que sencillamente quieren saber si sí o si no se están haciendo las acciones que se dicen hacer. Eso es lo único que yo quiero saber con las yes, no questions. Quiero saber sí o no. ¿Cómo son sus estructuras? Well, we need to understand once again, nuevamente necesitamos entender que debemos diferenciar entre el verbo to be y los demás. With verb to be, con el verbo to be, la estructura va a ser, primero arranco con el verbo to be la pregunta, luego digo quién es ese sujeto al que le estoy preguntando y utilizo un complemento, información adicional. Ojo, en inglés es muy importante que terminen con el símbolo de pregunta para que la gente entienda que efectivamente están hablando de una pregunta. ¿Okay? So this is the first grammar structure. Esta es la primera estructura gramatical. Hablamos del verbo to be en una pregunta de sí o no. ¿Será que sí? ¿Será que no? Por ejemplo, yo veo una persona en la calle y yo digo, ¿eres tú Nicolás? ¿Are you Nicholas? ¿Eres tú Nicolás? Si yo me acerco en la calle y yo veo en este momento aquí a Luis Fernando Ibáñez, pero yo no lo reconozco a él como Luis Fernando, yo creo que Nicolás, y yo le digo a él, ¿Are you Nicolás? ¿Qué me respondes tú? Yo me acerco a Luis, yo creo que se llama Nicolás, y yo le digo a Luis, ¿Are you Nicolás? ¿Eres Nicolás? Luis, ¿qué me responde? No. No, ¿cierto? Dice no de una vez. O puede ser que haya sido que sí, y me dice yes. Pero ojo chicos, en inglés es grosero, es ofensivo, solo responder con sí, solo responder con no. Porque ustedes están cortando la conversación con la persona, porque eso suena como que ustedes no quieren hablar. Entonces, ojo, si las preguntas sí o no, lo único que importa es responder sí o no. Pero debemos responder con... ¿Qué pasó, mami? Ya se despertó mi abuelita, qué pena con ustedes. Ahí me está pidiendo que la consienta. ¿Are you Nicholas? No, pero no solamente puedo responder no, sino debo decir que no, no lo soy. No, I am not. O en el caso de que si yo fuera, digo yes, yes I am. Sí, yo soy. Entonces, ojo que en las preguntas de sí o no, yo debo responder efectivamente con un sí o con un no, pero debo responder de forma completa, es decir, debo utilizar el yes, el no, más el sujeto, más el verbo, sea en positivo o sea en negativo.
para que la gente no se sienta ofendida, para que la gente quiera entender que usted quiere continuar con la conversación, que usted quiere seguir hablando y para que no se corte así como tan fea la conversación, ¿right? Ojo ahora con esto. Aquí en la pregunta yo utilizo are you, pero fíjense que en la respuesta contesto con I am. Es solamente en este caso en donde el you y el I, el are y el am juegan a intercalarse entre pregunta y respuesta, porque en las demás situaciones el mismo verbo que utilizan en la pregunta y el mismo sujeto que utilizan en la pregunta es el mismo que van a ver en la respuesta. Por ejemplo, is she Lorena? ¿Es ella Lorena? Y ustedes dicen, no, ella no es. No, she isn't. No, she isn't. O si quieren decir que sí, pues yes, she is. Yes, she is. Punto. Ojo que fíjense que yo siempre trato de escribirles como ustedes deben escribir en inglés, respetando las comas, las mayúsculas, los puntos. No, she isn't. Yes, she is. O en el caso de otro pronombre, por ejemplo, they. Are they crazy? ¿Están ellos locos? Are they crazy? ¿Cómo responderían a esta en que sí lo están? Are they crazy? Yes, they Yes, are. I'm crazy. Yes, they are. Yes, they They are. are. Hasta ahí no necesito responder completo, no necesito dar más información. Es sí o no, pero de esta forma. No, they aren't. No, they aren't. Yes, they are. Hasta ahí. Punto. Esas son las respuestas cortas que se deben usar con el verbo to be. Y esa es la forma en como yo pregunto las yes, no questions con el verbo to be. Now, with the other verbs, what happens? ¿Qué pasa con los demás verbos diferentes al verbo to be? The grammar structure changed a little bit porque en esta oportunidad vamos a utilizar un auxiliar. ¿Y se acuerdan quién es el auxiliar para los verbos diferentes al verbo to be? Do you remember? ¿Cuál era el auxiliar? Do. Do o das, ¿verdad? Entonces yo utilizaba el do o das como auxiliar para crear la pregunta y ya poniendo eso, ahí sí ponía sujeto más verbo en infinitivo, o sea, el verbo tal cual yo lo conozco en el diccionario, más el resto de que yo quiera ponerle, si un objeto, un complemento y termino en símbolo de pregunta. Esta es la estructura para todos los demás verbos diferentes al verbo to be. Entonces, si yo quiero preguntar, ¿tú estudias inglés? Fíjense bien que la pregunta es como si yo la hiciera en una oración positiva, ¿cierto? Yo digo, you study English. You study English. ¿Tú estudias inglés? Yo lo podría hacer así porque así es como yo pregunto en español. ¿Tú estudias inglés? Pero resulta que en inglés yo debo poner el auxiliar para que de verdad quede como si estuviera construyendo estructuralmente la pregunta. Entonces queda, ¿do you study English? Ahora, a esta respuesta, volvemos al mismo cuento del yes y el no, y volvemos al mismo cuento de que no podemos responder solo con yes, solo con no. Debo completar de forma correcta la respuesta. Aquí, ¿cómo sería? A ver, si yo digo, ¿do you study English? ¿Cómo me dicen que sí lo hacen? Yes. Yes, You don't. I do. Yes, I do. Perfect. Y sigo que no. No, I Profe. don't. Señor. Yo tengo una pregunta. Es que alguna vez yo me puse a estudiar los tiempos en inglés y había uno que... Es que no me acuerdo cuál era el nombre del tiempo, pero digamos es cuando uno dice I have been Bien, ese studying. se llama presente English. perfecto y por el momento olvídate de él. Ok, En este perfecto. momento vamos a acordarnos siempre que nuestros dos únicos auxiliares en presente simple es el verbo to be y va a ser do y das. ¿Listo? No hay Listo, ningún listo. otro auxiliar por el momento en presente simple. ¿Bien? Bueno, bien. Entonces acá, por eso respondemos con el auxiliar. Do you study English? Yes, I do. No, I don't.
Y en la tercera persona, ¿cómo iría? Das es el auxiliar para la tercera persona. She es una tercera persona. Pero la regla me dice, no escriba el verbo como lo escribiría para la tercera persona, sino déjelo normal como usted lo encuentra en el diccionario. ¿Por qué? Porque resulta que el auxiliar ya se transformó para la tercera persona. Así como lo hacíamos en la negación, que el doesn't se convertía a la tercera persona, aquí en la pregunta el auxiliar ya se está convirtiendo a tercera persona, por lo tanto el verbo queda igualito para todas las preguntas. ¿Bien? Entonces decimos, does she study English? Y por supuesto nuestras respuestas cortas van a incluir ese auxiliar. Yes, she does o no, she doesn't. Y esta forma, chicos, es como debemos responder en presente simple a preguntas relacionadas con el ser o con cualquier otro verbo. Good. Vamos a ensayar una que otra pregunta. Yo voy a preguntar aquí al azar. A ver, a los que han escrito en el chat, a los que han escrito, les voy a preguntar. Ahora preciso nadie. No me aparece nadie. Hoy está loco Teams. Hoy está loco. Bueno, miremos aquí dentro de las personas. Digo, yo le pregunto, deben escuchar muy bien la pregunta para saber qué responder. Solo sí o solo no, pero saber con cuál auxiliar responder. Estela Martínez, are you a physiotherapy student? ¿Qué le pregunté a ella? Are you a physiotherapy student? Mira a la abuelita. Que si estudiante. Estudio terapia. ¿Eres estudiante de fisioterapia? Yes or no. ¿Cómo me respondería Estela? No, I am infirmary. No, I am not. A mí no me importa saber de dónde eres o no, sino cuando ustedes le pregunten una de yes o no, ustedes responden yes, responden no, más el complemento pequeñito y no digo nada más. A la gente no le importa saber el resto, ¿sí o no? Right? Directo al grano en inglés. Entonces, en ese caso tú dirías, no, I am not. No, no lo soy. Punto. Ya si te preguntan, ven, entonces, ¿de qué carrera eres? Ya tú respondes. Pero en inglés respondes directo al grano, right? Entonces, de nuevo, ahora escúchala. Me dices que eres de enfermería, en inglés se dice nursing. Mira, las presento, que jode mucho. Estela, are you a nursing student? Yes or no? No. Pero si dijiste que Ay, sí. ¿me repite otra vez? ¿Me repite otra vez? Nursing es enfermería, right? Entonces, ¿eres de enfermería? Are you a nursing student? Yes, I am. Yes, I am. Ahí. Yes, I am, punto. Ya. Yes, I am. Perfecto. Gonzalo Salgado, are you an engineer? ¿Eres un ingeniero? Are you an engineer? No, I'm not. No, I'm not. Perfecto. Luisa Moreno, ¿is Gonzalo an engineer? Que ahora estoy preguntando en tercera persona. ¿Is Gonzalo an engineer? No, he's not. No, he's not. Perfect. Very good, chicos. Esas son las respuestas yes, no para las preguntas yes, no questions. Right? Las preguntas yes, no question van directo al grano. Lo que quieren enseñarme. Lo que quieren preguntar. Sí o no, pero obviamente sin cortar la conversación, sin cortar la fluidez de la conversación. Otras formas, por supuesto, para no responder tan corta, pues tan ligado a la estructura, es decir sí, decir no, pues de una forma agradable para que la gente sienta la necesidad de querer seguir preguntando o seguir manteniendo la conversación. Entonces en eso tenemos como el yeah, sure, no, so, it depends. Pequeñas frasecitas para uno responder sí o no y que invitan a la persona como a seguir allí. ¿Sí? No solo decir yes, es decir yeah o sure, claro, por supuesto, of course, oh, sorry, no, no, lo siento, o no, I am not, o no, I don't, etc. People, esas son las yes, no questions. Y se responden solo con yes o con no. Punto. Now, si están viendo, disculpen si están viendo el PowerPoint, el Paint. Sí, señor, sí, señor. Good. Ahora miramos las WH question.
¿Qué pasa con las WH question? Ellas son las preguntas chismosas. Ellas son las preguntas abiertas. Las que no solamente quieren saber si sí o si no, sino ya quieren saber más, quieren recibir más información. Con ellas debemos estudiar cada una de las WH y saber qué es lo que están preguntando cada una de ellas para poder dar una respuesta exacta. La estructura gramatical va a ser igual a las que tuvimos con las yes no questions, solamente que ahora al principio de la pregunta pues voy a añadir la palabra WH, ¿sí? De WH word. Entonces, por ejemplo, con el caso de verbo to be va a ser WH word más el verbo to be más el sujeto más el complemento y termino en pregunta. Y con los demás va a ser la WH word más, mami, dije joder, más el auxiliar, sorry people, hoy está con calor el gata, más auxiliar, más el sujeto, más el resto de oración que quiero poner, bien sea el objeto, el complemento, etc. Ojo que esta última, chicos, va a variar un poquitico, especialmente cuando entremos a ver la pregunta who. Esta estructura va a cambiar un poquitico cuando miremos la estructura who. Vamos a ver ahora las preguntas. ¿Cuáles son? ¿Qué significan? ¿En qué situaciones se usan? Y quedan ustedes como tarea revisar nuevamente este flipbook y analizar las estructuras gramaticales que están allí. ¿Listo? Vamos a empezar con la primera de las preguntas, que es what. ¿Qué es what? ¿Qué me dice qué significa what? What significa qué? Significa cuál. We use what to ask about objects, actions, or events. We use what more commonly with the range of answers is not restricted. La palabrita what se utiliza para preguntar por objetos, por acciones, por eventos o por las profesiones de las personas, pero en ningún momento para preguntar por una persona. ¿Right? Es importante que tengan en cuenta esto. Su significado es qué o cuál. Por lo tanto, está buscando como respuesta un objeto, una acción, un evento. Entonces, por ejemplo, cuando yo les digo, what's your name? ¿Cuál es su nombre? Yo quiero saber el nombre, el objeto, no a la persona. Si digo, what is your profession? ¿Cuál es tu profesión? Quiero saber el nombre de la profesión. No me refiero a la persona, me refiero a la profesión. Esta pregunta es específica. Por lo tanto, cuando ustedes le pregunten con what, es porque la gente quiere saber exactamente la respuesta, ¿sí? Por eso allí, que en la pregunta what, yo digo, ¿cuál es tu nombre? What's your name? What's your name? Vamos a mirar acá la pregunta esa. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Yo quiero saber exactamente el nombre de ustedes. The exact name. O si voy a hablar de una acción o de una actividad, what do you do? What do you do for vacations, for example? ¿Qué haces para las vacaciones? Ahí yo quiero preguntarles por esa actividad exacta, the exact activity, esa acción exacta, activity. ¿Right? Entonces, esta pregunta what es exclusivamente para hablar de cosas exactas, ¿sí? ¿Por qué les aclaro esto? Después del what, que significa qué o cuál, tenemos la pregunta which. ¿Qué es which? ¿Quién se acuerda de esta pregunta? Which. ¿Cuál es o cuál? ¿Cuál? También, o cuáles. Which is to talk about a restricted range of answers. It can be used to ask about people, objects, or events. Esta pregunta también se utiliza para preguntar por objetos, por eventos o por actividades, pero
cuando esos objetos, esas actividades, yo las propongo o yo doy como unas opciones a escoger. Entonces no es algo específico, sino es algo que está dentro de una serie restringida de respuestas. Si yo digo what's your name, yo no le estoy dando opciones a ustedes a responder. Estoy diciendo dígame su nombre exacto. Si yo digo what do you do for your vacations, estoy pidiéndoles las actividades exactas que hacen para sus vacaciones. Pero, por ejemplo, si yo digo which is your favorite color? Which is your favorite color? Y yo debo mencionar black or white. Black or white. Ustedes dirán, ¿cuál es su color favorito? ¿Blanco o negro? Y ustedes dirán, profe, pero a mí ni el blanco ni el negro me gustan. Ah, lo siento, es que yo quiero saber dentro de estos que yo le estoy dando a usted, ¿cuál de esos es su favorito? Fíjense que acá no es una respuesta exacta, sino que es una respuesta dentro de las opciones. Answer related to the options. The answers are related to the options. La respuesta depende de las opciones o se relaciona a las opciones que me están dando. Por eso es que a usted nunca le preguntan, which is your name? ¿Cuál es su nombre? A menos de que le digan, which is your name? Lorena o Laura. Y usted dice, bueno, ninguno de los dos es mi nombre, yo me llamo Pedro. ¿Sí? Por eso es que nunca utilizamos la pregunta which cuando preguntamos por nuestro nombre, porque yo quiero saber exactamente mi nombre. Ahora miremos cuál sería la diferencia entre decir which is your favorite color a decir what is your favorite color. Cuando yo digo which is your favorite color, yo quiero darle las opciones a la persona y que me responda dentro de esas opciones cuál de esas es la que le gusta. Pero si yo le digo a la persona what is your favorite color, la persona me va a responder el color exacto que a ella le gusta, no las que yo le estoy dando, porque puede ser que a él ni el blanco ni negro le guste el morado, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio con este which y con el what. Yo les voy a preguntar, ustedes me van a responder. Ginelia Gaviria, what is your favorite color? Red. Red, punto, listo. Ese es el que a ella le gusta. Pero si Ginelia yo te hubiese preguntado es, which is your favorite color, black or white? Which is your favorite color, black or white? Dentro de esos dos. Black. Bien. Black. Profe, pues no es el que a mí me gusta, pero dentro de esos dos yo escojo el negro. Esa es la diferencia cuando pregunto con which y cuando pregunto con what. ¿Les quedó claro? Sí, señor. Good. So, para preguntar por what vamos a tener también otras preguntitas adentro. Les queda tarea revisarlas, esas preguntas. Vamos a entrar con who. Who pregunta por las personas que están haciendo las acciones. Pregunta por aquella persona que va a hacer la acción. Resulta, chicos, que con who tenemos que analizar la estructura de la siguiente forma. Voy a cortar acá esto y voy a meter ahora el who. Al subirla acá y corto esto del what. Profe. Señora. Profe, es que Arley Pinto me está escribiendo y me dice que no puede entrar a la conferencia, entonces para tenerlo en cuenta cuando baje la lista. Escríbeme el nombre de él, por favor, en el chat para tenerlo en cuenta, ¿vale? Bien. Bueno. Acuérdense que cuando hablamos de la estructura de las preguntas WH para los demás verbos diferentes al verbo to be, nosotros teníamos, por ejemplo, esta aquí abajo, what do you do for vacations? Y teníamos ahí la WH, teníamos el auxiliar, el sujeto, el verbo, ¿sí? Pero resulta que en inglés, para la WH who,
vamos a tener algo especial que tener en cuenta. Como yo voy a preguntar por quién, ¿sí? Yo voy a decir who. Yo estoy preguntando por el sujeto que va a hacer esa acción. Yo estoy diciendo quién es el que hace esta acción. Entonces, como yo no sé este sujeto quién es, por lo tanto, yo no voy a utilizar un sujeto dentro de la pregunta, porque no tendría sentido decir quién Marcela dañó el televisor. ¿Me pueden decir quién Pedro hizo la tarea? No, ¿verdad? Entonces, yo no utilizo un sujeto dentro de la oración, dentro de la pregunta con who. Ahora, como yo no sé quién es el sujeto, pues tampoco sé ni voy a saber cuál auxiliar usar. Yo no sé si usar do o si usar das, porque yo no sé si es uno o si dos o si son varios, por lo tanto el auxiliar tampoco va. Entonces, profe, ¿cómo va a ser la pregunta? La pregunta tiene esta estructura. Yo utilizo el who más el verbo, más algún complemento que quiera ponerle. Y termino en pregunta. Pero ojo que acá hay algo especial con el who. Como yo no sé si es uno o son varios los que están preguntando, yo puedo utilizar el verbo con el cual voy a preguntar de dos formas. En su forma infinitiva, por ejemplo, who study English? Mami, no joda. Who study English? O puedo utilizar el verbo en su forma conjugada. Who studies English? ¿Cuál es la diferencia entre escribir de una forma o de la otra? Fíjense muy bien. Si ustedes preguntan who study English utilizando el verbo normal como ustedes lo conocen, la gente les va a entender que ustedes quieren buscar varias personas, un plural. Y si ustedes utilizan el verbo conjugado a tercera persona, recuerden que la tercera persona es singular. Entonces, traducido al español, esas preguntas, ¿cómo quedarían? ¿Quién me las dice? En español, ¿qué significan? La primera, ¿ustedes estudian inglés? La primera, ¿qué significa? ¿Quiénes estudian inglés? ¿Quiénes estudian? Estoy averiguando dentro de todos cuántas personas, plural. Y la de abajo significa una sola. ¿Quién estudia? Entonces, ojo chicos, que con los verbos diferentes al verbo to be yo tengo esta pequeña característica con las preguntas. El verbo va a ir solito, va a ir su complemento, su información adicional, pero yo puedo poner el verbo bien sea en plural o bien sea en singular. Recuerden que casi siempre pueden utilizar cualquiera de las dos, pero para cuando están acá en estos casos estudiando, aprendiendo las estructuras, siempre recuerden que esas preguntas irán en tercera persona. En la vida real usted puede hacerlo de las dos formas y pues la gente les va a entender. Pero en el momento en este que están estudiando, aprendan que el verbo va en tercera persona para referirse a una sola. ¿Quién estudia? ¿Quién trabaja? ¿Quién canta? Entonces voy a decir acá un ejemplo. Yo pregunto acá, ustedes están al frente del mío y yo digo, bueno, chicos, ¿quién trabaja en las noches? Who works at night? Who works at night? Entonces ya por allá sale Juan Camilo, yo, profe. Sale Naomi, yo, profe. O yo puedo haber dicho, who work at night? ¿Quiénes trabajan en la noche? Y ya los mismos compañeros van a resolver la respuesta, right? Esa es la pregunta who. Who. Ahora, como no quiero que se embolaten, con la otra estructura que también es who, se las voy a explicar de una vez, no se las voy a dejar para la tarea. Resulta que ustedes con esta pregunta averiguan el sujeto que hace la acción, ¿sí? Cuando ustedes ya saben quién hace la acción, pero ahora quieren saber con quién es que está haciendo esa persona esa acción, la estructura gramatical vuelve a su forma normal, en donde tenemos la pregunta con who, el auxiliar, el sujeto, el verbo y el resto de la oración, y terminan en la palabra with. ¿Qué significa la palabra with, chicos? ¿Quién se acuerda? ¿Con? ¿Cuáles, no? Con, muy bien, con.
Entonces ahora, ¿qué querrá preguntar esa pregunta? Valga la redundancia, ¿qué querrá preguntarnos con who, bla, 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 with? Por ejemplo, who do you study with? Who do you study with? ¿Qué querrá decir esa pregunta? ¿Con quiénes están estudiando? ¿Quién ¿Con quién estudia? Muy bien, ¿con quiénes están estudiando? ¿Con quién estudia? Ahora, yo ya sé el sujeto que hace esa acción, por eso lo puse, y como yo ya sé quién es el sujeto, por eso puse también este auxiliar. Pero yo no estoy preguntando por ellos, estoy preguntando por las personas que la acompañan a esa persona haciéndolo. Entonces, esta pregunta, ¿con quién? ¿Con quién tal? Sí conserva la estructura gramatical completa. Si yo quiero preguntar ¿con quién vives tú? ¿Cómo quedaría la pregunta? A ver, ¿quién me la hace para terminar con esto? ¿Con quién vives tú? Who do you live with? Muy bien. Who do you live with? ¿Con quién vives? No estoy preguntando por ti, estoy preguntando por las personas que están contigo. Right? Entonces es diferente que yo coja acá, supongamos, no me le sé el nombre, yo no me le sé el nombre a Juan, y yo lo veo a Juan en la calle y le digo, who are you? ¿Quién eres? Entonces Juan dice, I am Juan. Ok, Juan, who are you with? ¿Con quién estás? Quiero saber esas personas con las que estás, ¿quiénes son? Mira, hasta ahorita empezó la grabación de la clase, dice, reunión iniciada, chanfle. ¿Get? Entonces ya cuando yo le digo, who are you with? ¿Con quién estás? Ya no me importa Juan, me importa saber las personas que están con él. Right? Y ya para terminar, people, les queda como tarea revisar las otras preguntitas. Ahí en el flipbook están súper fácil. When se refiere a hablar del tiempo, de fechas. Entonces, cuando ustedes preguntan con when, la estructura gramatical se respeta. En el único caso que cambia es en el who. Y aquí pregunto por fechas, por días, por semanas, por horas no, perdón, por días, por semanas, por partes del día, pero no por horas. La palabra when refiere fechas. Entonces, por ejemplo, when is the class? ¿Cuándo es la clase? Ustedes no me van a responder a las 2. Ustedes me responden los lunes, una fecha, ¿sí? When, para responder con fechas. Where, para responder con lugares. ¿Dónde? ¿Dónde? Entonces yo digo el sitio. En la casa, en el trabajo, en la playa, etcétera, etcétera. Entonces le queda como tareita al terminar de leer el Flipbook, responderse a esas claves. Yo les voy a explicar, no se preocupen. Yo les termino de explicar la próxima clase el when, el where, el why, el how, que son esas 4 las que nos faltan. Pero sin embargo, échenle una repasadita a ese Flipbook, practiquen con las actividades de práctica que tienen en ese módulo. Recuerden que de aquí en adelante todo lo encuentran acá donde dice Second Term. Y chicos, eso es todo. Espero que hasta las 8 de la noche me puedan entregar los que me deben, los proyectos, el diccionario. No dejen de hacer esas actividades, por favor. Otra cosita, han habido problemas con lo que están acá, que en VIR 7, que es este grupo, pero les aparece otro grupo por allá de VIR 2, VIR 3, VIR 4. Los que tengan ese inconveniente, por favor, háblenmelo, escríbanmelo por Canvas, porque tenemos que revisar. ¿Qué tal que ustedes estén haciendo la tarea por allá en VIR 2 y estén acá es en VIR 7? Y yo pase las notas de VIR 7 y ustedes están en 0, y allá en VIR 2 hicieron las tareas. Y bueno, para evitar todos esos problemitas, los que vean que en su Canvas les aparecen 2 inglés, escríbanme para solucionar eso, para sacarlos del 1 y para ponerle las notas en donde es. ¿Listo, chicos? Muchas gracias por venir. Voy a descargar Una pregunta. Señora. Digamos, ¿esta clase sí está grabada? Sí, yo la grabé. Como ustedes se dieron cuenta, al principio estaba hablando y nada que grababa. Yo la grabé externamente, no se preocupen. Ahorita mismo la subo a YouTube y se la subo en el espacio que dice videoclases del segundo corte. ¿Listo? Ya arrancamos segundo corte, grabaciones en un espacio nuevo. Videoclases de segundo corte.
Señora. No se le olvide poner a los compañeros que no pudieron entrar, están en el chat. Sí, yo reviso siempre el chat con la descarga. ¿Cómo hago yo para que ustedes también lo tengan allá presente, sean conscientes? Yo siempre reviso el listado que me bota de asistentes. Dentro del listado aparece quién se conectó, quién no, a qué hora se entró, a qué hora salió. Y adicional a eso, reviso el chat para revisar esos casos particulares. ¿Listo? Entonces no se preocupen por las asistencias. Bueno, profe, gracias. Profe, qué pena, hablo con Fabián Salamanca. Señor. Lo que pasa es que estábamos en la reunión y nos sacó Teams y al momento de ingresar por el link pues nos envió a otra reunión, pero seguíamos, o sea, en el chat con usted, no sé por qué. Tan raro. No pudimos volver a ingresar a la clase. Qué extraño. Cuando eso es, recuerden siempre que el enlace siempre lo encuentran dentro del módulo, chico, acá, en estos libros verdes, sí, ustedes profe, abren. Ahí entramos y se meten acá. Nos unía a otra reunión. ¿Sí? O sea, nos dejó aparte de ustedes. Qué no sé raro. por qué. Pero seguíamos en el mismo chat con ustedes, pero no escuchábamos nada de lo que decía ni de lo que presentaba. De pronto es que les queda abierto el otro y por eso se bloquea. Entonces tengan cuidado. Cuando eso pase, que lo saquen, asegúrense de que ya sí salieron definitivamente. Entonces, por ejemplo, en ese caso, si yo le doy acá a abrir en Microsoft Teams, me va a abrir el otro chat y yo voy a poder escribir allá, pero acá estoy con ustedes. O puede ser que me saque de esta reunión en la que estoy con ustedes y me meta al otro. Entonces, en esos casos, siempre antes de volverse a conectar, revisen los chats. Y en vez de buscar el enlace, chicos, en vez de buscar el enlace, miren la solución más fácil. Ustedes están en la clase. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí. Sí. ¿Sí vieron cuando abrí acá el chat de Teams? Entonces, a usted lo sacó. Supongamos, ¿qué hace usted para volver a entrar? Busque el chat y le da unirse dentro de ese chat. No busque otro lado. No busque otro lado para que no se meta. Yo lo hice así, pero igual me unía a otra reunión. O sea, me sacaba la de usted y nos metió a otra. Mira, fíjate que yo le di unirse y pum, me botó otra vez aquí la plataforma. Me salgo y me mete a la plataforma. Igual yo saqué pantallazos, pues si quiere le puedo enviar los soportes. Por sí favor, pero no a mí porque pues yo no te puedo colaborar en esa parte, pero sí mándenlo a tecnología para que tecnología revisen esos casos y también los tengan en cuenta, porque pues al fin de cuentas ellos son los que miran cómo pueden ayudarnos a todos a revisar esa falla. Ah, listo, profe. Entonces, no, pues en Canvas yo tema de la dejé asistencia. Ah, no, tranquilo, igual ya estás acá y ahí registra, no pasa nada. En Canvas yo les dejé en anuncios, busquen el anuncio donde dice problemas con Canvas y ahí hay un correo para que se dirijan a esa persona y mándenle los pantallazos y todo para que pues tengan en cuenta ellos de solucionar esos problemitas, ¿listo? Chicos, no les quito más tiempo porque tienen clase ahorita a las 6. Los que tienen clase ahorita de 4 a 6 se pueden ir, los demás pues se pueden quedar acá conmigo resolviendo preguntas. ¿Dale? Profe. Señora. Profe. Cuente. El formato que usted me envió, ¿lo tengo que imprimir, firmarlo y volvérselo a enviar? ¿O lo puedo firmar desde el computador? No necesita imprimirlo. Usted lo puede modificar a Word y de Word meterle su firma digital. ¿Sí? ¿Cómo hace la firma digital? Usted la escribe en una hojita bien clarita con lapicero oscuro, le toma la foto, la sube a su computador y eso ya es una firma digital. Se la pega al Word, lo convierte en PDF y me lo envía. La neta como imagen. Ajá, en el mismo formato. Y ojo, ahí tenemos unas fechas establecidas y tenemos unos horarios que vernos, ¿no? Entonces no espere a que yo la busque, su merced me debe buscar. Por eso, a las 6 nos vemos. Nos vemos a las 6, ¿vale? Soy chicos. Bye, bye. Sí, porque es que se hacen los locos y que acá está grabando, está en grabación de que yo sí le dije. Ah, Dios mío, señora. Señor Juan, cuénteme. Los ejercicios, esos de pregunta de prácticas, ¿dónde quedaron? Ahí donde dice links. Papá, sí, ese. Siempre que diga links, acá, links de Reformance, esos son las tareas. En este corte, el material que yo les enseño en clase son estos, los que tienen la carita del emoji, el corazón y las mascotas, que son los temas que vamos a ver. Y los materiales de práctica son los que tienen la bombita explotando. ¿Listo? Porque yo entré ahí, pero no me salieron las preguntas, me sale como un link. Ah, no, es que esos son los enlaces de refuerzo. Si quieres ver el material que acabamos de ver,
en esto donde dicen Dream Vacation Grammar Explanation, la 1 y la 2. La 2 es la de las preguntas y la 1 es la del adverbio de frecuencia y las vacaciones. O sea, sí, los flipbooks, ¿sí? Sí, Ahí señor. donde... Aquí Sí, están pero los flipbooks. Ajá. entendido. Pero tú me dijiste que habían unas preguntas de práctica, ¿no? Ah, en el link de Reinforcement. Entonces acá en Reinforcement dice WH Questions. Le das clic ahí y se te va a abrir un ejercicio para practicar las WH. Ahí también están explicadas, ¿sí ves? ¿Sí las estás viendo? Sí, a mí me sale igualito. Ah, bueno, esa es la explicación más a profundidad también de las WH y ahí hay un ejercicio para hacer. Entonces tú puedes hacer el quiz o la canción. Hay Eso era lo ejercicios. que te preguntaba. ¿Profe, eso tiene nota? No, nada de práctica La tiene notas para que La practiquen. única que tiene nota es la tarea de vacation. Sí, la tarea del documento que les envié para que leyeran. ¿Listo? Ok, profe. Ok, muchas gracias. See you. Bye bye. Ya cierro acá la grabación y ya la subo.